tiene un déficit de capital de trabajo al primer trimestre de este año que son 700 millones de dólares. Y sin duda alguna, César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, nos podrá dar mayores alcances sobre esta situación. Señor Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida exitosa. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Katiuska. Gracias por la invitación. A Mira, es un usted. proyecto completamente contradictorio en sí mismo. Eh, si bien es cierto, dice que Petroperú, o su expectativa es que Petroperú participe como actor principal en la explotación y exploración del lote del noroeste, estamos hablando específicamente por el momento del lote 5 y el lote 7, y posteriormente el lote Z2B. En uno de los considerandos del dictamen dice que el fisco, que no se le pida nada a la caja fiscal y que tenga recursos propios y que se busque un socio. Bueno, primero, no pedirle nada a la caja fiscal es un imposible. Petroperú está en una situación de endeudamiento muy alto, debe 4.700 millones de dólares a largo plazo, tiene un déficit de capital de trabajo al primer trimestre de este año que son 700 millones de dólares, es decir, el dinero para el día a día le escasea, esa es la realidad, son las cifras de Petroperú, y dice, o sea, por voluntad propia en forma individual no lo podrá hacer. Pero si se busca un socio, dice que tampoco Petroperú significa que tenga que salir de sus arcas que no tiene y que no le pide al fisco. Si yo soy socio, vamos a suponer que sea el socio, inclusive al 10%, lo que me va a decir la empresa mayoritaria es pon tu capital, pues tu 10%. Y si estamos en la lógica que ni Petroperú tiene, ni le pidas al fisco, la pregunta es cómo se hace, pues, ¿no? Porque eso es lo que dice el dictamen aprobado en la comisión de Energía y Minas. Entonces, completamente contradictorio y peor aún, en un momento en el cual ya hay un proceso en marcha, en concurso. O sea, ya se lanzó, el 27 de junio se va a otorgar la buena prueba a los que compitan y en ese momento Petroperú esto va a ir al pleno y la pregunta es, si se está diciendo que negocie directamente en las condiciones que te digo, que son imposibles, ¿cómo se va a manejar el concurso que está en paralelo? ¿Se suspenderá el concurso? Es un tema que el Poder Ejecutivo tiene que aclarar y la respuesta va a ser, lamentablemente no se puede, tendrá usted unas buenas intenciones, pero dada la situación de Petroperú y la caja fiscal, y dado que hay un proceso en marcha, eso es un imposible. Esa es la realidad. O sea que este proyecto de ley no es viable, solo responde a quizás a un interés ideológico o una aspiración que tenemos los peruanos, pero si pisamos tierra no sería viable, no se podría ejecutar. Claro, y es contradictorio en sí mismo, ¿no? Porque por un lado dice, negocie directamente, y es un problema, porque va a haber otros actores interesados. Tú no puedes dar favoritismo a uno cuando hay otros actores. Y día pues estarán dando una preferencia y estás rompiendo las leyes de la competencia, para empezar. Y segundo, cuando dices que Petroperú no debería pedirle nada a la caja fiscal y actuar con recursos propios, sabemos que los recursos propios no tiene, y la caja fiscal no le va a dar porque tiene otras necesidades, la pregunta es entonces cómo se hace, porque si voy asociado, el socio me da mi participación de capital que no tengo, porque el fisco no me va a dar ni quieren que le pida, y la caja de Petroperú no lo da. Entonces, una forma que se les ha ocurrido, porque es una forma que ocurría en 2006, 2008, era que las empresas se asociaban y le decían a Petroperú, mira, yo sé que no puedes en este momento, yo pongo el dinero y con los ingresos futuros me vas devolviendo. Eso sería una forma, pero eso ya no existe. Entonces, porque eso ocurría entre el 2006 y el 2011. Actualmente esa posibilidad no existe y entonces alguien le ha contado esa historia, que es una historia antigua, que ya perdió de vigencia hace 12 años y que lamentablemente parece que alguien se ha contado la historia extemporáneamente, ¿no? Estamos jugando al romanticismo, queriendo devolver a Petroperú esa fase en sus inicios, cuando podía explorar y explotar petróleo en nuestro país, porque hay mucha expectativa de esto. Es más, Pedro Castillo, el expresidente de la República, señor Gutiérrez, había sostenido parte de su campaña y durante el ejercicio presidencial esta posibilidad de devolver a Petroperú esa participación activa y la parte de explotación del petróleo, de forma asociativa o de forma directa, de forma solitaria, como pretende esta Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Por eso le pregunto, ¿estamos jugando con el romanticismo nacionalista de los peruanos de ver otra vez a Petroperú encumbrada como una petrolera poderosa a nivel internacional? Sí, es justamente eso, es una posición doctrinaria, digamos voluntarista, pero que en términos reales no se puede hacer, porque de hecho, inclusive asociado,
el socio me debe pedir una participación. ¿Por qué? Pues le estoy dando lotes productores que sí es efectivamente le da un margen a Petroperú, pero se exige y se necesita que haya labor exploratoria adicional, porque la producción en el noroeste peruano viene declinante, es decir, cada día se produce menos por la antigüedad de los pozos y hay que invertir para al menos atenuar esa caída. Entonces, para atenuar esa caída, la inversión, el privado pondrá una parte y Petroperú pondrá la otra, pero esas figuras que existían hace 12 años, que sencillamente el privado te decía, yo te pongo y con las utilidades futuras tú me devuelves, eso no existe actualmente. Fue una época pasada y como dice, pues en estos momentos un buen deseo, es un voluntarismo y lamentablemente eso no se puede y se van a tener que convertir en espectadores en este concurso, que dicho ese de paso yo he sido bastante crítico con el concurso, porque el concurso tiene defectos bien importantes. Uno de ellos es que el canon y sobrecanon de la región Piura, según ley, es el 18.75% de los ingresos brutos de la producción. Y tal como se ha concedido el contrato, no hay ninguna garantía, en la propuesta de contrato para el concurso, no hay ninguna garantía que se recaude el 18.75%. Probablemente se recaude hasta 10%. Y el 8.75% que falta para pagar el canon y sobrecanon, que es una obligación legal, va a tener que ponerlo en la caja fiscal. Y eso es un problema ya que tiene el propio concurso con una base que ha sido bastante laxa con el privado, que le va a bajar la valla al privado, pero va a complicar a la caja fiscal. Y lejos de buscar que Petroperú pueda encabezar esta exploración de lotes petroleros, ¿en qué debería enfocarse esta comisión para fortalecerlo, para ayudarle a que pague toda la deuda millonaria que tiene? Yo creo que para empezar hay que decirles que sinceren las cifras, ¿no? Mira, eso lo vengo diciendo desde el año pasado y si bien es cierto el fisco lo ha apoyado, o sea, los apoyos que han venido el año pasado entre aumento de capital y préstamo han sido cerca de 2.500 millones de dólares, pero la sangría no ha terminado. O sea, esto que estamos viendo en este primer trimestre, que les falta 700 millones de dólares de capital de trabajo, es decir, las obligaciones de pago en el corto plazo son superiores a los ingresos, eso es lo que significa el déficit de capital de trabajo, es grave. El año pasado, en la misma época, al primer trimestre, el déficit de capital de trabajo no era 700, era 154 millones. Y fue necesario que en abril el fisco le prestara 750 millones de dólares. Estamos próximos a otra necesidad de auxilio del fisco. Entonces, lo primero que debe hacer es decir, sincere usted las cifras, cuánto más necesita para terminar Talara, cuánto más necesita para posicionarse de tal manera que pueda cumplir con su día a día, que hoy día lo tiene complicado. Eso no se está haciendo. Y a mí me sorprende que el ministro de Economía, que representa el 40% de las acciones de Petroperú en la Junta de Accionistas, sencillamente no exija esto y no le explica al país. Al momento que el país sepamos cuál es su verdadera situación, cuánto más de dinero le falta y en qué tiempo, pues podríamos decir cómo se puede manejar la empresa a futuro. Pero ahorita no tenemos eso. Lo que tenemos es un día a día que van saltando las necesidades y cuando la necesidad se dio, pues el fisco asiste. Así ocurrió el año pasado. El año pasado, en octubre, hubo escasez de suministro porque Petroperú no podía pagar sus importaciones. Y ante eso, lo que sucedió fue que vino el señor Burneo y le dio un auxilio con un aumento de capital de $1.000 millones de dólares. Y aparte una línea de crédito de 500 millones de dólares para importación. Entonces, es importante y la primera recomendación a los congresistas es exíjale usted a la Junta de Accionistas de Petroperú, entre los cuales el 40% lo representa el ministro de Economía, que les sincere las cifras, le diga cuáles son sus necesidades de corto plazo, de mediano plazo y cómo se van a financiar. Cuando sepamos eso, podemos dar un derrotero de qué es lo que puede ser Petroperú. ¿Y cuál es el sinceramiento de la situación de la refinería de Talara en estos momentos? Porque según se conoce, que si para este año no funciona al 100%, Petroperú nuevamente necesitaría financiamiento del Estado. Hasta Petroperú necesitaría nuevamente financiamiento del Estado hasta unos 300 millones de dólares. Pero ¿cuál es el sinceramiento de la realidad que sucede en estos momentos con la refinería de Talara? Buen tema. Mira, y lo que acabas de mencionar tú, Pedro, es un informe, que no es un informe periodístico, es un informe de una calificadora de riesgo que es Fitch and Rating, sí, que analiza la situación de Petro. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que si no se completa digamos, todas las unidades de producción hasta el fin de este año,
se van a necesitar 300 millones. Yo creo que van a necesitar más allá de eso el déficit de capital de trabajo que lo hay. Creo que la cifra es mayor. Pero vamos a quedarnos con los 300. ¿Cuál es la realidad de refinería Talara? Mira, el año pasado en abril se dijo que en noviembre se ponía en servicio. No ocurrió. Luego lo que se hizo fue una inauguración prendiendo las bombas de 1 a 16 procesos. Actualmente lo que está haciendo la refinería es producir petróleo, diésel y gasolina con 50 partes por millón de azúcar. Pero el tema medular de la refinería es que tiene una unidad que permite comprar crudos baratos, de baja calidad, y producir combustible de calidad. Eso se llama la unidad de reducción de fondos. Lo que ha dicho Petroperú oficialmente hace unos días es que esa unidad va a estar lista en el segundo semestre. ¿Qué puede ser el segundo semestre? ¿El 1 de julio o el 31 de diciembre? Entonces, y lo que está diciendo y que lo que tú acabas de manifestar de la necesidad de 300 millones de dólares es lo que viene diciendo la calificadora Fitch and Rating. Está diciendo, oiga, usted si no cumple en ese segundo semestre, para este fin necesita usted 300 millones de dólares más. Y eso no ha sido aclarado. O sea, como decía, el segundo semestre, sí, pues, el segundo semestre, como repito, pues el 1 de julio, 31 de diciembre, diga para cuándo y veremos cuánto necesitan. No se ha sincerado eso. Bien, gracias César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, gracias por esta información. Entonces vamos a esperar finalmente cuando pase el pleno, cuando sea debatida esta ley. Este proyecto de ley del dictamen para que Petroperú pueda tener participación directa, negociando previamente con Perú Petro. Señor Gutiérrez, muchas gracias por la comunicación. Ya vemos que esto escapa más allá del bueno deseo, del voluntariado que tenga la clase política peruana para que pueda devolver a Petroperú ese estatus de empresa petrolera nacional explotadora de hidrocarburos. Muchísimas gracias.